Bueno, buenas noches. Muchas gracias por venir. Este tema del Quijote es un tema que a mí siempre me ha divertido, porque en América Latina, como en todo el mundo, se lee muy poco el Quijote. Pero es un personaje con el que uno crece, ¿no? Que uno ve representar en la escuela cuando es muy pequeño, que después en el colegio uno ve infinitas representaciones del Quijote, después lo ve en la televisión, después lo ve en el cine. Y digamos que es un personaje que de alguna manera, así se lea o no se lea el libro, todos llevamos dentro, todos tenemos como una imagen muy clara de lo que es el Quijote. Respecto a América Latina y en general hay una cosa que es terrible, no, a mí me parece incluso descorazonadora, y es que hay tanto trabajo hecho sobre el Quijote que da pereza hacer otro. O sea, cuando uno se mete y pone en internet el Quijote, le salen millones o sea, no de referencias, sino de trabajos, de gente que se ha sentado y se ha gastado meses y años estudiando el Quijote. A mí a veces eso me parece un poco trabajo de desocupados, pero verdad es que hay de todo. O sea, uno puede poner en internet y decir, bueno, el Quijote y Juego de Tronos, y hay 200 ensayos sesudísimos sobre el Quijote y Juego de Tronos. Y así. Entonces, una vez la Casa América me invitó a hablar sobre el Quijote, yo quería como no entrar en toda esa retórica permanente, porque además también creo que es un personaje sobre el que se ha escrito de más. Es un personaje, yo creo que Cervantes, pues, un día se cansó de intentar ser un autor serio, intentó ser un autor divertido, hizo una gran novela y nosotros hemos ido convirtiendo un poco en eso, en un globo brutal, que bueno, lo que uno lee, uno queda como, dice, uy, Dios mío, si Cervantes hubiera sabido todo esto que él hizo, no escribe tanto, o sea, porque es impresionante todo lo que se supone que Cervantes hizo, ¿no? Entonces un poco esta noche vamos a hablar sobre América Latina y cómo América Latina se ha ido apropiando el Quijote de las formas más diversas. Digamos que en América Latina la figura del Quijote es muy muy importante, porque América Latina es un continente de gente que permanentemente pierde. O sea, si uno ve por ejemplo la América Latina contemporánea, uno se fija que todo lo que eran esperanzas hace 20 años, de presidentes nuevos, de políticos nuevos, todo eso hoy en día es un desastre. O sea, todo eso son como gente peleando contra los molinos de viento, ¿no? Y es la historia del continente. O sea, nosotros siempre las ilusiones nos sacan un poco como las del Quijote. Terminamos por ahí como golpeados por los molinos, o enredados, o engañados, porque un poco el continente se hace así, ¿no? Como un traspiés tras otro. Y yo siento que por eso cuando el Quijote aparece en América Latina, que es por primera vez, prácticamente sale en España en 1605, y a los pocos meses ya los barcos que llegaban a Lima, que llegaban a La Habana, que llegaban a México, a Cartagena, desembarcaban ejemplares del Quijote, porque fue el éxito fue tal del libro en España, que rápidamente todas las personas, digamos los españoles que empezaban a colonizar, ya a asentar el imperio español en América, pidieron el libro. Y también es muy interesante que no solo lo pedía esta gente, sino que los marineros lo llevaban para divertirse. Igual era un viaje casi 3 meses. Entonces los marineros llevan el libro para reírse, y el libro se fue quedando en América Latina. Y hay referencias muy interesantes de que ya en 1907, por ejemplo, en el Perú, en un pueblo indígena cerca al Cusco, se hizo una mascarada, se hizo una representación del Quijote para recibir a un virrey que llegaba por esos días a instalarse. O sea que el personaje más se demora como en aparecer en el libro y en empezar a recorrer España, que también en empezar a recorrer América Latina. Después, al año siguiente, hay otro espectáculo del Quijote en México, que es impresionante. O sea, en una época en la que todo era lento, el Quijote ya se representaba al año de estar escrito en los países de América Latina, en las celebraciones populares. Eso también es muy importante. Digamos que en el Quijote, yo creo que uno de los grandes, de los grandes valores que tiene el libro, es que es un libro que identifica a la gente del común. O sea, la gente del común se identifica mucho con ese personaje, se identifica mucho con Sancho, se identifica con todos como los innumerables personajes que entran y salen en esa novela. A mí, digamos, cuando yo leo el Quijote me siento un poco viendo como la internet, porque es como que es capaz de hacerte cuadros cortos y rápidos y salir y pasar rápidamente a otra cosa, como que no te está enredando en una historia larguísima, sino que está construyendo como pequeños cuadros, pequeñas escenas que son muy divertidas, ¿no?
y eso hace que el libro sea muy fácil de asimilar para el que no lo lee. La gente del común que ve una pequeña escena de los molinos, o que ve otra escena de la ínsula Barataria, o que ve las escenas, la ven pequeñas escenas que se le graban muchísimo. Entonces, digamos que la iconografía del libro también facilita que la gente lo lea y la gente lo asimile, ¿no? Yo creo que si se hiciera una encuesta, todo el mundo dice que ya lo habría leído. Yo sé que no, o sea, que si le dijeran, bueno, arriba diga que lo leyó, abajo diga la verdad, el 95% de la gente no lo ha leído, pero todo el mundo sabe lo que ocurre en el libro y tiene muy claro lo que el libro referencia, ¿no? Lo que el libro cuenta. Otra cosa que es muy importante, digamos, para entender por qué el Quijote arranca muy bien en América Latina, es que finalmente Cervantes un poco en el Quijote lo que hace es burlarse de un orden establecido, que era muy, digamos, como muy complicado para la gente de pie, pero a la cual no se le podía protestar de frente. O sea, en una época en que la Inquisición estaba en su pleno apogeo y en el que la corona española tenía como tan fuertes herramientas de represión, y la misma sociedad, digamos, se prestaba a todas esas herramientas de represión. Para lo que funciona el Quijote es para poder como protestar sin que sea un problema, ¿no? Porque el Quijote lo hace a partir de la burla y la ironía, de la representación de como de todos esos problemas en personajes ridículos, y eso le permite a la gente desahogarse de muchas cosas que carga, pero que no podía decir por ahí porque podía terminar puesta pues en una horca, ¿no? Entonces digamos que en el Quijote también en América Latina encuentra eso, ¿no? La gente encuentra la posibilidad, que también le pasa en España, de poderse burlar de todo lo que se quería burlar, o de alguna manera protestar o decir todo lo que no le gustaba, a partir de unos personajes que eran ridículos, pero que iban a evitar que cayera como el peso de la ley en ese momento, que era como una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces digamos que lo que es la ironía, por ejemplo el Quijote yo creo que hace una cosa que nos hace mucha falta a los hispanoamericanos, tanto a los españoles como a los latinoamericanos, y es que Cervantes consigue que los personajes se rían de sí mismos, que no se tomen tan en serio, que es como una de las cosas que nosotros no sabemos hacer y por eso terminamos haciendo tantos desastres. Y hay otra cosa, digamos, pensando en toda esta primera época del Quijote en América Latina, que a mí me parece súper divertida, y es que yo siempre me he dado cuenta de la forma como se iban enloqueciendo los conquistadores. O sea, la mayoría de conquistadores españoles en América se enloquecían. A veces porque les entraban como delirios de grandeza, ¿no? Y pensaban de verdad que ellos iban a conquistar el Amazonas, iban a conquistar todos esos vastos territorios y los iban como a someter. A veces porque los enloquecía la avaricia, a veces porque lograban conquistar territorios y después la corona se los quitaba. Entonces digamos que hay como un grado impresionante de locura en el hecho de que todos estos conquistadores están completamente desquiciados de una forma u otra. Y yo creo que también eso ayudaba mucho a que la gente entendiera el Quijote, ¿no? La locura era como algo permanente. Inclusive cuando uno lee textos de comienzos de los tiempos de la conquista y esto, hay una cosa que yo conozco bien que enloquece mucho, que es el exilio, que es el hecho de sentirse tan lejos de la tierra donde uno nació, como de los referentes que uno tiene. Entonces digamos que yo también creo que el Quijote logra encontrar un gran espacio en América Latina porque habla de la locura, que es un tema que en ese momento donde se acaba la conquista y empezar la colonización, era un tema como diario, o sea, como que era una cosa que la locura estaba ahí, y la tenían los dirigentes, la tenían todos, ¿no? Por ejemplo, es una cosa muy loca, uno se pone a pensar hoy en día lo que le decían los curas a los indígenas. O sea, unos indígenas que vivían ahí pescando, sembrando yuca, como en un kiosquito, tranquilos, o guerreando allá entre ellos, matándose, porque estos tampoco eran tan buenos como los pinta el mito. Pero me parece súper loco que yo esté ahí, en un kiosco de esos, y llegue un cura a hablarme de Cristo, y hablarme de la Trinidad, y hablarme un montón de cosas. O sea, yo creo que en esa época todo era un poco desquiciado, y el Quijote de alguna manera entraba perfectamente como en la locura que se vivía en todo, ¿no? Hay una cosa una pequeña pausa que quiero hacer, y es una descripción que hace Carlos Fuentes de quién era Cervantes, que también nos sirve mucho para entender por qué los latinoamericanos que vivimos un poco siempre como a salto de mata, nos identificamos con Cervantes. Y me encontré una descripción de Carlos Fuentes que tiene ese punto de vista y que me pareció genial de quién era Miguel de Cervantes. Dice: Cervantes sin duda era un hombre de su tiempo, un voraz lector y autodidacta que escribió su obra maestra en la etapa final de su vida, cuando era dueño de una conciencia perfectamente clara de las realidades de su tiempo. Él era hijo de médico fracasado,
desde niño peregrino en su patria española, ciertamente discípulo del eramista español Juan López de Hoyos, inciertamente estudiante en las aulas de Salamanca. El joven autor de versos fúnebres que llamaron la atención en la corte de Felipe II y que de la corte viajó a Roma en el séquito del cardenal Acquaviva. El ayuda a cámara del cardenal transformado en soldado de la hora gloriosa de Lepanto, donde perdió el uso de una mano durante el decisivo combate naval contra los turcos. El cautivo de los moros en Argelia durante 5 largos años. El apremiado comisario de víveres para la invencible armada que exigió demasiado a los clérigos andaluces y fue por ellos comulgado. El incompetente recaudador de impuestos que 2 veces dio con sus huesos en la cárcel a causa de su mala aritmética. El viejo, pobre y triste autor de una novela concebida detrás de los barrotes y con cuyas magras regalías apenas pudo pagar deudas acumuladas. Sin duda, digo, este hombre era consciente del contexto cultural e histórico de la Europa de fines del siglo XVI e inicios del XVII y particularmente las realidades de España como fortaleza de la contrarreforma. Entonces yo leo esta biografía como abreviada de Cervantes y yo me imagino cualquier colombiano. O sea, que ha pasado por lo mismo. O sea, tú te encuentras un taxista en Bogotá y tú le dices, ¿y qué? ¿Usted cómo le ha ido en la vida? Y él dice, bueno, yo al comienzo pues cultivaba coca, pero pues la coca no me dio. Entonces me metí a guerrillero, por los guerrilleros me roban los salarios. Entonces me metí a paramilitar, pero los paramilitares me quitaron la novia. Y así te empiezan a contar todas las tragedias que les van pasando. Y uno lee un poco esta biografía de Cervantes y dice, sí, mira, esto no ha cambiado mucho y la gente vive un poco igual, ¿no? Entonces yo también creo que era eso, ¿no? Como que entrábamos en una realidad en la que todos vivíamos como un mundo muy complicado y tanto el personaje como el escritor como sus personajes funcionaban, ¿no? Y siguen funcionando porque la realidad ha cambiado poco. O sea, cuando uno lo estudia bien, digamos que las cosas esenciales de la realidad han cambiado muy poco. Entonces me llamó la atención esa descripción de Fuentes, que es como muy acertada, que es muy raro, porque me leí un libro de Carlos Fuentes sobre el Quijote que no habla de América Latina. Será como si Carlos Fuentes fuera francés. Y a mí me pareció divertidísimo. O sea, me leí, hubiera podido decir cualquier otro nombre y eran 60 páginas bellísimas sobre el Quijote y no hablaba de América Latina. Lo único que encontré que no me servía para esta charla era la biografía de Cervantes, ¿no? Entonces, después de que el Quijote se empieza a representar, realmente yo creo que el Quijote en América Latina empieza un fenómeno después de la aparición del Quijote, que es en el 1600, y es que empieza, digamos, ya empiezan a desaparecer todas las tribus indígenas, digamos, todo lo que es la muerte de los indígenas, el asentamiento de la cultura española y el mestizaje, que es, digamos, lo que realmente... No es que tampoco los españoles hayan acabado todos los indios, fue que se acostaron con las indias y fueron un poco como generando un mestizaje impresionante que finalmente se asienta en la cultura española. O sea, durante el siglo XVI y siglo XVII, durante el siglo XVII y el XVIII, realmente lo que ocurre en América Latina es que se asienta la cultura española a partir del mestizaje y al partir como de que todo, ya el imperio un poco logra tomar control de los territorios, ¿no? Y durante esos 2 siglos lo que pasa con el Quijote es que ya se convierte en cultura popular, se convierte como en ideal y pasa una cosa que a mí me parece muy interesante y es que los héroes de la independencia latinoamericana se sienten Quijotes. O sea, usan el Quijote, que es un asunto completamente español, para presentarse ante los demás y decir que ellos van a independizar el continente. Pero era una cosa igual de loca que antes, o sea, era una cosa igual de loca que los conquistadores. Entonces uno puede encontrar cartas de Bolívar diciendo que él era que él es como Cervantes, o sea, que él es como Quijote. Y por ejemplo, uno de los grandes estudiosos de Cervantes en el siglo XIX fue profesor de Bolívar, y lo que hizo un poco fue enseñarle a leer el Quijote. O sea que todos estos, digamos que héroes que independizan América Latina, creo que aquí tenemos unas imágenes. Bueno, aquí tenemos el continente como se lo encontró el imperio, aquí como lo conquistó. Y aquí, mira, ya empezamos a tener imágenes de cómo se veían los conquistadores a sí mismos como Quijotes. Entonces, hay frases muy interesantes. Por ejemplo, hay un escritor español que todos ustedes conocen, que es Don Miguel de Unamuno. Unamuno decía esto sobre Bolívar, decía: la vida de Simón Bolívar es pródiga en muestras de quijotismos, al margen de su gusto por los libros de caballerías. Yo no sé Unamuno cómo se enteró que a Bolívar le gustan los libros de caballerías, pero bueno, me parece un buen dato.
La tradición literaria ha recogido 3 ejemplos. El primero de ellos se sitúa en el Viernes Santo de 1812, cuando un tremendo terremoto castiga Caracas. Un fraile ocupa una tribuna y la atribuye al azote de Dios por haberse desconocido a Fernando VII. El futuro libertador sube a la mesa que servía de improvisado púlpito al fraile y pronuncia sus inmortales palabras: si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. O sea, ya en ese momento Bolívar se creía el Quijote. Después dice, el segundo, cuando proponen en Panamá a Pedro Gual organizar una expedición libertadora de Cuba y Puerto Rico, y que con mayores fuerzas marcharía después a España si para entonces no se conociera la paz. ¿Acaso, anota Unamuno, se habrían resuelto no pocas cosas si nos hubiera conquistado Bolívar? Digo, a nuestros abuelos. El tercer ejemplo, citado en varios trabajos unamunianos, trata de los últimos días en los que preguntó a su médico si sabía quiénes habían sido los 3 más insignes majaderos del mundo. Y al decirle el interpelado que no, le contestó: los 3 grandísimos majaderos hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Imagínense la sangre que tenía Bolívar, ¿eh? Que se sentía ya como Jesucristo. Después, por ejemplo, hay otra cosa que es súper interesante de todos estos héroes. Aquí tengo una referencia sobre José de San Martín, que también se creía el Quijote. Digamos, los héroes americanos clonaron al Quijote y cada uno se encarnó en él, ¿no? Entonces, en medio de ese fervor emancipador, sin embargo, la figura de Cervantes fue siempre tenida en alta estima, no solo por los valores literarios de la obra, sino por la fuerza liberadora de su personaje principal, enfrentado siempre con la áspera realidad. Como anécdota significativa puede citarse el dato que rescata José Luis Lanuza cuando encuentra en algunas cartas del general José de San Martín referencias a Don Quijote. Por ejemplo, al ser nombrado gobernador del Cuyo en 1814, se refiere con ironía al territorio de la gobernación como mi ínsula. La ínsula de San Martín compartía con la ínsula Barataria la particularidad de no estar rodeada de agua, de ambas ser islas de tierra firme. O sea, está tan loco que hacía lo mismo que Sancho Ahí lo tienen al general José de San Martín. Hay una cosa que escribe Germán Arciniegas sobre todo lo que va pasando con el Quijote en América Latina, que me pareció también súper relevante. Dice Germán Arciniegas, no sé si lo conocen, Germán Arciniegas era como un erudito colombiano que escribió como 30 libros, que podía hablar perfectamente de todos los temas y que al final terminó peleado con la corona por la celebración del 5º centenario del descubrimiento. Dice, Don Quijote y Sancho se le escaparon de las manos a Cervantes, se convirtieron en los personajes más populares del mundo, entraron a la buena compañía de los analfabetos. No hay analfabeto que ignore la pelea con los molinos de viento, el manteamiento de Sancho, las escenas con Maritornes en la venta, lo ocurrido en la cueva de Montesinos. Don Quijote es una realidad que supera la de Cervantes. Hay en el mundo muchas más estatuas de Don Quijote que de Cervantes. Este dato me parece genial, o sea, que haya más estatuas de Don Quijote que de Cervantes, me parece que es como el triunfo de la ficción, ¿no?, sobre la realidad. Y no ya monumentos públicos de aquellos que tienen el aire de consagraciones oficiales, sino bronces, mármoles, maderas, tapicerías, pisapapeles para el ámbito del hogar. Por ejemplo, yo creo que uno puede hacer una estadística genial de quién es realmente más importante por los llaveros. Y yo me compraría un llavero del Quijote, nunca me compraría un llavero de Cervantes, por más que yo soy escritor. Entonces, no hay computadora capaz de decir el número de veces que se han reproducido las escenas de Don Quijote y Sancho en ceniceros, manteles, vajillas, carteles y en cuanto el mundo exista para adornos y decoración. Hay ciudades de locos como Popayán en Colombia, donde todo el mundo jura que allí está enterrado Don Quijote. O Guanajuato en México, que celebra todos los años un multitudinario festival cervantino. Tan es Guanajuato otra de las patrias del Quijote que el pueblo llena las plazas cada noche que se anuncia su llegada. Y a las efigies del manchego y su escudero han desalojado en las tiendas los juguetes mexicanos o las reproducciones del calendario azteca. O sea, todo lo que tiene que ver con Don Quijote en América Latina es completamente desquiciado. Después, ya cuando todos nuestros héroes quijotescos nos independizan, que es entre comillas, empiezan las repúblicas y pasa una cosa que es completamente quijotesca, y es que la gobiernan gramáticos. Muchos presidentes en América Latina que además se la pasan en guerras civiles, no eran gramáticos de academia, eran gramáticos que vivían armando guerras civiles, fueron presidentes.
Y entonces yo traigo tres ejemplos, son muchos, pero traigo tres ejemplos que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, está don Andrés Bello, que fue el profesor de Bolívar, que después estuvo, digamos, representando a Venezuela en Londres y que fue después fundó la Academia de la Lengua Española en Chile. O sea, fue como un tipo dedicado completamente a estudiar al Quijote, a estudiar, y además hizo una gramática. Este hombre es el menos político de todos, pero también era como una figura muy importante. Y hizo toda una gramática del castellano basada en el Quijote. O sea, se dedicó a estudiar cómo manejaba el lenguaje Cervantes y a partir de ese lenguaje él fue como construyendo una gramática. Aquí tengo un texto de esa gramática que es horriblemente enredado, pero por lo mismo es divertido, para que veamos cómo lo hacía, ¿no? Dice, es el parágrafo 297. Dice, finalmente empleamos los demostrativos neutros para reproducir un nombre bajo el concepto de predicado. Por ejemplo, le preguntó Don Quijote al primero de los galeotes, que por qué pecados iba de tan mala guisa. Él respondió que por enamorado. Por eso nomás replicó Don Quijote. Eso quiere decir enamorado. Este señores va a galeras por músico y cantor. Pues como por músicos y cantores también van a galeras. Músicos y cantores son aquí predicados del sustantivo tácito, los hombres. Y si Cervantes, en lugar de expresarlos de nuevo, se hubiera limitado a reproducirlos por medio de un demostrativo, hubiera dicho por eso. Yo no entendí nada, pero un tipo que se ponga a hacer todas estas anotaciones gramáticas a partir del Quijote, hace un libro de 500 páginas sobre otro de 1500, así sea un pésimo político, pues pasa la historia, ¿no? Después había otro colombiano, este era venezolano, que se llamaba Rufino José Cuervo. Hoy en día hay un instituto que se llama el Instituto Caro y Cuervo, que todavía tiene sede en Madrid, tiene sede en América Latina, por todos los estudios gramaticales de este hombre, ¿no? Este era otro loco estudioso de Cervantes. Hizo un libro, creo que por aquí tengo el título, y hizo una cosa... este se gastó 2 años en el estudio de anotación de Don Quijote de la Mancha. Pero lo que es más interesante de este Rufino José Cuervo era que el asistente, el que le hacía las tarjeticas, después fue presidente de Colombia, se llamaba Marco Fidel Suárez. Y este hombre hizo una cosa que se llama el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Creo que va como en 60 tomos. O sea, esto es una cosa que él empezó y que después este Instituto Caro y Cuervo ha seguido. No sé para qué sirve, pero ya tiene 60 tomos. O sea, trabajo le daba a mucha gente. O sea, combatió el desempleo este hombre. Después hay otro político colombiano que se llama Miguel Antonio Caro. Este es el peor de todos porque este era conservador y mantuvo a Colombia en una guerra civil como 20 años. Pero este hombre también hizo unos estudios impresionantes sobre el Quijote. O sea, todos estos hombres que eran gramáticos y eran presidentes se la pasaban estudiando el Quijote. Tenían como unas obsesiones muy locas sobre eso. O sea, por ejemplo, Colombia tuvo una constitución que redactó este Miguel Antonio Caro que duró un siglo. Nunca sirvió para nada, pero duró un siglo. O sea, esa constitución estaba bien redactada. Entonces, bueno, en esto, por ejemplo, yo me pongo a pensar que triunfó Cervantes. Yo sigo pensando que Cervantes hizo como un libro muy divertido y lo quedó tan bien que toda la gente seria y pomposa y que quiere hacer grandes estudios estudia el libro de un tipo que en el fondo lo que quería hacer era una inmensa broma, ¿no? Es como la broma de las bromas, nos enredó a todos los demás, ¿no? Después de todos estos gramáticos llegaron a América Latina los fundadores de las repúblicas modernas, entre comillas, y por ejemplo otro que está un poco enloquecido con Cervantes era José Martí, que tiene el mérito de haber compuesto Guantanamera y otras cosas realmente deliciosas, pero este estudiaba el Quijote. Y después dice, hay un apartado en el que José Martí dice, Cervantes es aquel temprano amigo del hombre que vivió en tiempos aciagos para la libertad y el decoro, y es a la vez deleite de las letras y uno de los caracteres más bellos de la historia. Es impresionante, o sea, como la adoración que tenían todos estos personajes de Cervantes y el Quijote y cómo lo estudiaban. Creo que por acá tenemos, mira, hablamos de todos este era don Andrés Bello, para que los conozcan. Este era Rufino José Cuervo. Este era don Miguel Antonio Caro, miren, lo ven ahí con cara de tonto, mató mucha gente. Y aquí viene José Martí, que él se hacía su retrato con Cervantes directamente para que no hubiera confusión, ¿no? Y aquí viene un Quijote maravilloso que en realidad es un Sancho Panza que es Pancho Villa, ¿no?
O sea, si este tipo lo pasan a Castilla, habría sido el actor perfecto para Sancho, ¿no? Después, por ejemplo, aparece Rubén Darío. Mira esta expresión, ni Bolívar. Y Rubén Darío escribió un poema larguísimo, no lo voy a leer todo porque nos aburrimos, son 3 páginas, que se llama Letanía de Nuestro Señor Don Quijote. Dice: el rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerzas alientas y de ensueños vistes, coronado de áureo y yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la darga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre toda corazón. Noble peregrino de los peregrinos, que santificaste todos los caminos, con el paso augusto de tu heroicidad, contra las certezas, contra las conciencias, y contra las leyes, y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, varón de varones, príncipe de fieros, par entre los pares, maestro, salud. Salud, porque juzgo que hoy muy poca tienes, entre los aplausos o entre los desdenes, y entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Bueno, y así con ese ritmo tan precioso, pero todo esa como ensueño ahí en el que está, construye 3 páginas, que no las pasaremos. Entonces, después me encontré otra cosa que es divertidísima, y es que hay un libro sobre Sandino. No sé si usted sabe quién es Augusto César Sandino. Es este hombre que es uno de los primeros grandes guerrilleros de América Latina. Y su biógrafo escribe un libro que se llama El Quijote en burro. O sea, la biografía de Sandino, que está ilustrada con esta foto, se llama El Quijote en burro. No he encontrado el libro, que es un libro de 1940, no, pero debe tener frases maravillosas, porque el título es absolutamente genial. Después, aparte de estos que son buenos, vienen los malos. Ahora vamos a ver un montón de malos, porque lo que tiene el Quijote es que no inspira solo a los buenos, inspira también a los malos, ¿no? Ese sentido de hacer grandes cosas, a veces es más de los malos que de los buenos, ¿no? La gente buena vive con cosas sencillas. Entonces, por ejemplo, en Argentina existió Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón, que hizo muchas cosas, no sé qué tan buenas, qué tan malas, tuvo una mujer un poco loca. Pero, por ejemplo, inauguró una cosa que a mí me pareció fascinante en este estudio, y es que todos los dictadores firman ejemplares del Quijote para regalar. O sea, en toda la investigación que yo hice, por ejemplo, Chávez firmaba ejemplares del Quijote para regalar. Yo para qué quiero un Quijote firmado por Chávez, pero él pensaba que era importantísimo. Pues don Juan Domingo Perón también pensaba que los ejemplares del Quijote que él regalaba los tenía que firmar él, ¿no? Juan Domingo Perón nos da una idea de lo que era como esa construcción de América Latina que fue tan atroz, porque, por ejemplo, en un discurso en el Día de la Raza, este discurso me lo encontré en una página que me dio también me pareció muy loco, se llama la Página de la Cristiandad. Y está hecha este año, no es una página de 1500, sino está montada este año, ¿no? Y Juan Domingo Perón dice esto en un discurso que hay en esa Página de la Cristiandad, dice: por eso estamos aquí, en esta ceremonia que tiene la jerarquía de símbolo, porque recordar a Cervantes es reverenciar a la Madre España, es sentirse más unidos que nunca a los demás pueblos que descienden legítimamente de tan noble tronco. Es afirmar la existencia de una comunidad cultural hispanoamericana a la que somos parte y de una continuidad histórica que tiene en la raza su expresión objetiva y más digna. Y en el Quijote la manifestación viva y perenne de los ideales, de sus virtudes y de su cultura. Es expresar el convencimiento de que el alto espíritu señoril y cristiano que inspira la hispanidad iluminará el mundo cuando se disipen las nieblas de los odios y los egoísmos. Este discurso es la prueba de que ni lo leyó ni lo entendió. O sea, si leyó el Quijote, Perón no lo entendió. Y si lo leyó, o sea, pasó por encima de él, ¿no? Es impresionante. Y entonces ahí, cuando leí este discurso, después les voy a hablar de otro discurso que estaba buscando, que me parece interesante. Y después, con todo esto del ser Quijote, el no ser Quijote, me encontré con otra cosa también argentina, y es que cuando por fin pudieron meter en la cárcel a Videla, al dictador argentino, uno de los argumentos que se usó venía del Quijote. O sea, a alguien se le ocurrió que uno de los argumentos con los que se podía meter a la cárcel a Videla era el Quijote, y no se le ocurrió a cualquiera, se le ocurrió a unos abogados de la Corte Penal Internacional. Y voy a leer un pedacito, es un texto un poco harto, porque es un texto medio legal, pero
Dice por aquí. Suele mencionarse como el primer ejemplo en lengua española al encuentro de Don Quijote con un grupo de delincuentes. Todos estaban atados, pero uno traía una cadena al pie tan grande que se la liaba por todo el cuerpo, y 2 argollas a la garganta, y la una en la cadena y la otra en lo que llaman guardamigo o pie de amigo, de la cual descendían 2 hierros que llegaban a la cintura, en los cuales se hacían 2 esposas, donde llevaba las manos cerradas con un grueso candado, de manera que ni con las manos podía llegar a la boca, ni podía bajar la cabeza para llegar a las manos. Cuando Don Quijote preguntó por esa diferencia, el guarda le explicó que ese Ginés de Pasamonte tenía solo más delitos que todos los otros juntos, y que era tan atrevido y tan grande bellaco, que aunque le llevaban de aquella manera no iban a estar seguros de él. Lanza en ristre, Don Quijote liberó a todos. Esto es algo que con alta probabilidad hará la Corte Suprema de Justicia con quienes sean víctimas de la propuesta reforma si antes no la detiene el Congreso. O sea, a mí me parece impresionante en un texto legal para juzgar a Videla aparezca este párrafo. O sea, no sé exactamente qué tan quijotesco era el abogado, pero ahí está el párrafo y ahí me lo encontré. Después, miremos dictadores, que esos también son bonitos. Mira, aquí está Perón, aquí está Videla, donde el único sitio en el que merecía estar. Y acá está Allende, que no tuvo la suerte de Videla. Y acá está un hombre que prohibió el Quijote. O sea, si a Pinochet no lo juzgaron por toda la gente que mató, lo habían haber metido a la cárcel por haber prohibido el Quijote en pleno siglo XX. Y acá pasamos a los que son buenos, más buenos, no sé qué tanto. Está Octavio Paz. Octavio Paz, fíjate, todo lo que hemos visto y leído es profundamente machista, es una cuestión de hombres. Octavio Paz era un hombre le gustaba el erotismo, y escribió un poema sobre Dulcinea, dedicado a un pintor, que se llama La Dulcinea de Marcel Duchamp. Ardua pero plausible, la pintura cambia la tela blanca en pardo llano, y en Dulcinea el polvo castellano, torbellino resuelto en escultura. Transeúnte de París, en su figura, molino de ficciones, inhumano, rigor y geometría, Eros tirano desnudo en 5 chorros su estatura. Mujer en rotación que se disgrega y es surtido de sesgos y reflejos, mientras más se desviste, más se niega. La mente es un cámara de espejos, invisible en el cuadro. Dulcinea perdura, fue mujer y ya es idea. O sea, Octavio Paz le encontró un lado erótico que me parece súper divertido. Era un buen poeta, Paz. Acá está Alejo Carpentier, que dijo: no tuvo España mejor embajador a lo largo de los siglos que Don Quijote de la Mancha. Carpentier es fascinante. Yo creo que hace poco, yo para otro trabajo que estaba haciendo, me tocó ver en video unas entrevistas de Carpentier y hablaba como un francés. Nunca aprendió a hablar bien castellano. Y tiene una prosa preciosa en castellano. O sea, este era un Quijote francés en Cuba, porque este hombre, si lo buscas en YouTube y lo pones, no sabe pronunciar la R. O sea, cualquier francés que habla un poco español hablaría mejor que Carpentier. Y aún así, este hombre escribe una prosa deliciosa. Llegando a esto, llegamos a los escritores del boom. Y hay una cosa que a mí me parece muy cervantina de los escritores del boom, y es que todos vivían sentados en la mesa del rey de España. Yo digo, esto no, o sea, 500 años después todos seguían ahí recibiéndole los premios al rey, buscando los premios del rey, ¿no? Y me puse a pensar que lo hacía mejor Cervantes, porque ponía las dedicatorias claras. Decía, esta va al duque de Béjar, esto va para no sé quién, iba buscando el aplauso de los reyes y de los duques de forma directa, ¿no? Todos estos escritores nuestros no la ponían. Y me puse a pensar, sería delicioso, por ejemplo, ver una dedicatoria de Vargas Llosa al rey Juan Carlos de España. O sea, creo que sería muy diciente lo que realmente es como la política latinoamericana y buena parte de la literatura latinoamericana, o una dedicatoria que le hiciera García Márquez a Fidel Castro, o habría que saber a Borges a quién se la haría, ¿no? Que coqueteaba ahí extrañamente con la derecha. Hay una cosa que es muy importante, digamos, ya es la presencia de Cervantes en la literatura latinoamericana, que es, digamos, la recorre toda. Porque los latinoamericanos nacemos, ya digo, no siempre leyendo a Cervantes, pero sí con todo su imaginario, ¿no? Y yo siempre que pienso en el Quijote, como de forma natural, no necesito razonar nada, pienso en José Arcadio Buendía.
siempre pienso que es como lo mismo, ¿no? Como este hombre allá tratando de encontrar cosas, de encontrar el mar, de encontrar la piedra filosofal, de encontrarlo todo, siempre lleno de argumentos. Siempre que yo pienso, digamos, en José Arcadio Buendía, pienso en el Quijote de la Mancha, pienso que tiene que ver mucho con Cervantes. Después también hay unos estudios impresionantes, unos más acertados, otros menos acertados, de cómo los personajes del Quijote tienen, digamos, reflejos muy claros en 100 años de soledad. Y a mí me gustan, hay algunos de esos reflejos que son muy claros. Hay por ejemplo, un personaje, Remedios la Bella, que aparece en el Quijote. Aquí tengo un texto que habla de eso, que me pareció muy interesante para leerlo. Dice: los pergaminos de Melquiades nos recuerdan los cataparcios de Cid Hamet de Benengeli, encontrados fortuitamente en Toledo, e incluso se pueden encontrar paisajes específicos que de alguna forma son retomados. En cuanto a García Márquez, ya se ha notado como el Quijote es el germen de 100 años de soledad, mito, historia y por el autor de Macondo. Así, por ejemplo, el arrebato poético de Aureliano enamorado de Remedios la Bella puede verse como una reescritura paródica de un fragmento del Quijote en donde un cabrero narra la historia de Leandra, quien siendo niña fue hermosa y siempre fue creciendo en belleza y en edad de 16 años fue hermosísima. No se debe olvidar que los 4 libros de Amadís de Gaula y el Quijote hacen parte de la biblioteca colonial que guarda y cuida Cayetano de Laura en El amor y otros demonios. Digamos, todas las referencias en la obra todas las referencias de Cervantes en la obra de Gabo son impresionantes. O sea, cuando uno lee los 2 libros y deja que pase el tiempo y deja que de alguna forma los 2 libros se le mezclen en la cabeza, uno empieza a sentir que hay personajes de un libro que cabrían en el otro y viceversa, ¿no? Que eso me parece muy, muy divertido. Además, miren esta foto, o sea, si este tipo no es el Quijote, ¿quién es? O sea, no tiene el yelmo porque todavía no se lo dejaba poner, pero... Y acá está con Don Quijote, mira. Este hombre me parece un Quijote, es un gran poeta colombiano que se llama León de Greiff. Bueno, ahora pasemos a los Quijotes revolucionarios que es América Latina. Esa relación de la izquierda del Quijote es loquísima. Por ejemplo, encontré una referencia que dice que en los años 20 los anarquistas argentinos usaban los personajes del Quijote para hacer representaciones en las fábricas y así explicar todas las ideas que querían darle a los obreros. Entonces me pareció muy divertido que hasta los anarquistas creyeran tanto en el Quijote. El Che Guevara, que vemos en esta foto, estaba enfermo por el Quijote. Si uno lee la correspondencia del Che Guevara, permanentemente hace citas del libro de Cervantes a muchas personas con las que se escribe, sobre todo en su primera época. Y de todas esas citas me encontré esta que me gustó mucho, y es en la última carta que le envía a sus padres antes de encontrar la muerte en Bolivia. O sea, esto es una frase de unos días antes de morir donde dice: otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Imagínate la locura del Che, que ya también se creía el Quijote. Después, por ejemplo, está el amigo del Che, que es Don Fidel. Fidel, yo siempre he tenido una fantasía, no la he podido realizar, pero yo creo que debe haber un discurso de 18 horas de Fidel Castro sobre el Quijote. O sea, es simplemente sentarse a revisar. Claro, los discursos de 18 horas de Fidel Castro son miles, entonces no será tan fácil, pero debe haber uno sobre el Quijote, porque Fidel era otro que firmaba ejemplares del Quijote y los regalaba, como si yo te firmo. O sea, se creía tan Cervantes que firmaba los ejemplares para regalar. Y es muy chistoso porque hay muchas bibliotecas, tanto en España como en América Latina, que como su gran orgullo es tener un ejemplar del Quijote firmado por Fidel Castro, ¿no? Entonces, después me encontré con una frase de Chávez, mira otro Quijote, sobre Fidel Castro. Chávez tiene esta frase como maravillosa que dice: Fidel Castro es un Quijote infinito. No sé qué puede significar, pero me pareció súper brillante, ¿no? Como el máximo halago, ¿no? Eres un Quijote infinito, le decía Chávez a Fidel. Y después decía que pues que tenía, y ahí buscando referencias de Chávez y del Quijote, nos encontramos, mira estas bellezas que hacen ellos, sus propios montajes. No se sabe aquí si ellos son el Quijote o los gigantes. Y esto es una foto del despacho de un ministro, ¿no? A ver, la reviso, sí. Esta es la foto del despacho de Jorge Jordani, es ministro de Planificación y Finanzas de Chávez.
Y por último, para cerrar como esta parte, mira, acá este hombre que ustedes ven en la foto y que todos saben quiénes son, si ustedes buscan en la prensa colombiana durante unos de los primeros años, todos los grandes políticos colombianos decían que este hombre era un Quijote. Lo pueden encontrar en los periódicos, en todas partes, era un Quijote, ¿no? Pablo. Hace poco, mira, los molinos de viento de Pablo Escobar. Y aquí nos encontramos con una cosa muy divertida que es muy reciente, que es una noticia sobre el Chapo Guzmán. Dice, entrevistan al director de la cárcel del Chapo, ¿no? Y dice, llegó deprimido, cansado de estar huyendo. Fue lo que le indicó en su primera declaración cuando llegó al penal, por lo que le entregamos el libro del Quijote. Dijo a la imagen radio del titular del órgano administrativo de prevención y readaptación social, Eduardo Guerrero. O sea, este hombre llegó deprimido porque lo volvieron a capturar y al tío lo único que se le ocurrió fue regalarle el Quijote. No sé si le habrá funcionado, pero me pareció fascinante que hasta esos extremos hemos llegado. Porque, por ejemplo, después en la misma noticia el hombre cuenta que no dejaron entrar a la mujer. Porque el Chapo se separó de su esposa oficial y ahora tiene otra mujer, pero no se ha casado con ella por la iglesia, entonces el penal no la deja entrar. Porque dicen que es su concubina y que en las cárceles no entran concubinas, pero sí le regalaron el ejemplar del Quijote. Aquí, leyendo a Carlos Fuentes, encontré una frase sobre el Quijote que me pareció fascinante y me pareció la génesis de las telenovelas latinoamericanas. Dice Carlos Fuentes, la justicia, insiste Don Quijote, se encuentra ausente en los tiempos actuales. Solo el amor puede darle presencia y el amor del cual nos habla Don Quijote es un acto democrático que sobrepasa las distinciones de clase y encarna en la más humilde muchacha campesina. O sea, si Carlos Fuentes escribe eso, lo podrían nombrar padre de la telenovela. Y al Quijote de paso porque es de él el quien habla, ¿no? Ahora, para cerrar, vamos a hablar de una cosa que es fascinante y es que uno puede rastrear todo lo que pasa con el Quijote con algunos artistas populares latinoamericanos. Entonces podemos, digamos, la presencia del Quijote en el arte es una cosa que en todo el mundo, pero en América Latina no, o sea, no la podríamos referenciar por lo extensa, o sea, las obras de teatro, los ballets, todos los cuadros, la música, todo lo que se ha hecho alrededor del Quijote es infinito, es tan infinito como Fidel Castro. Pero, por ejemplo, nos encontramos con Cantinflas. Si tú haces un análisis rápido sobre Cantinflas, a mí lo que más me gusta de Cantinflas es que Cantinflas representa al Quijote y a Sancho en el mismo personaje. O sea, Cantinflas es la hibridación del Sancho y del Quijote. O sea, tiene momentos en las películas en los que es un Quijote impresionante y tiene momentos en las películas en las que es más Sancho que Sancho Panza, ¿no? Entonces, digamos, ahora veremos un corto de una película de Cantinflas sobre el Quijote donde vemos como esa magnitud de Cantinflas que me parece fascinante. Tiene estas películas, sí, Cantinflas, un Quijote sin mancha y Don Quijote cabalga de nuevo, ¿no? Entonces, Cantinflas era especial, mira, ahí lo vemos. Fíjate lo sabio que era Cantinflas, que no toma el papel del Quijote, se lo cede a un español y él toma el de Sancho, ¿no? Y acá encontramos otro gran ídolo de la cultura popular latinoamericana que se llama Roberto Gómez Bolaño. En España no lo van a conocer por ese nombre, ahora cuando lo veamos lo recordarán por un personaje que se llama el Chavo del Ocho. Y de Roberto Gómez Bolaño tengo una anécdota divertidísima y es un amigo mío que es muy friki de Roberto Bolaño. Entonces un día abrió el periódico en Bogotá y vio que Roberto Bolaño está en la Feria del Libro de Bogotá. Y el hombre no leyó la noticia, le entró tanta emoción que lo que hizo fue echar en una maletica los libros que tenía Roberto Bolaño e irse para la feria. Entonces pagó la entrada a la feria que ya le costó porque es un tío pobre. Y llegó y entró y preguntó dónde estaba Roberto Bolaño firmando libros y había una fila como de 40,000 personas para firmar libros con Roberto Bolaño. Entonces este hombre se emocionó, dijo, no puede ser que Roberto Bolaño sea tan famoso ya. Y de pronto empezó a hacer la fila y de pronto que se quedó reflexionando y dijo, no, esto está raro, esto no puede ser. Y entonces se salió de la fila y fue a preguntar y en realidad esta gente estaba esperando para que le firmara un libro Roberto Gómez Bolaño, que es el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado, ¿no?
Y este hombre, ahorita lo vemos, hizo toda clase de representaciones del Quijote, fascinantes. No las traje todas porque es súper difícil pasarlo todo aquí. Y esto, por ejemplo, que me gustó mucho, un Ballet Nacional de Cuba que hace un Don Quijote precioso, que también uno lo puede ver en internet. Y para cerrar como toda esta parte, antes de ver un par de videitos, encontramos esto, que es el Carnaval de Río de Janeiro este mismo año. O sea, si esto no demuestra que la gente se ha apropiado del Quijote, no demuestra nada. Es una de las comparsas del Carnaval de Río con el tema del Quijote, porque como este es el año del Quijote, mira, yo creo que Don Quijote jamás estuvo mejor representado, ¿no? Ahí está, mira, Don Quijote ni la mira, o sea, le da pánico. Entonces, ahí se nos sacan las foticos. Y vamos a ver un par de videos para ver, digamos, este par de videos nos sirven para eso, para ver, digamos, cómo entrañablemente el Quijote se toma todos los imaginarios latinoamericanos, sobre todo los imaginarios populares, que me parecen que digamos, son como muy llamativos. Vamos a ver un corte de Don Quijote cabalga de nuevo. Aquí está Cantinflas en la interpretación más genial de su carrera artística. Acá estamos, ¿en qué fundamento se funda el señor juez para detener? Porque, según, no, ahora resulta de que qué casualidad. ¡Silencio! Pues entonces, ¿qué clase de justicia se está haciendo aquí, donde nada más no hay, como quien dice, que digamos, no hay un dime y un te diré entre ambos dos? Don Quijote cabalga de nuevo. Cantinflas es el Sancho Panza que nunca imaginó ver. Pero no son, que los puñetazos no son. Entonces, ¿por qué me duelen los riñones que sí son? Porque si el mulero atiza puñetazos que no son, en mis riñones que sí son, eso sí que no. Molinos, rebaños, toda la grandeza de un relato universal, genialmente interpretado por Mario Moreno, Cantinflas, en Don Quijote cabalga de nuevo. Odioso para ti. Sí, señor. Quiero que vayas a la inmortalidad. A estas horas ya está todo cerrado. ¡Oíd a los caballeros de los espejos! ¡Oíd al orgullo de Europa! ¡Oíd al terror de torneos injustos! Nombre es Don Quijote. ¡Me confundo, maldita sea! ¿Y a ver cómo me llamo yo? ¡Imbécil! Así me conoció. Fernando Fernán Gómez es el Quijote que usted soñó. ¡Mientes! No le gusto. Con María Fernanda Docón. Sí. Entonces, También me gusta el horizonte. Y si me acerco lo pierdo. Don Quijote cabalga de nuevo. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Ay, el señor! ¡Me llevan, señor! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué es eso? ¿y esta quién es? Dulcinea del Toboso, emperatriz de la Mancha. Cantinflas, gobernador. Ya soy gobernador. Y tengo de todo. Un chambelán grande y un vecindario con quien me traigo muy bien. Y no digo me llevo, porque esa palabra no se oye bien en boca de un gobernador. ¡Alzaos, mi señor! Momento, porque esto tiene su maña. Hay que echarle aceite. Hasta vinagre, señor. Un guión escrito y dialogado por Carlos Blanco. Don Quijote cabalga de nuevo. Dirigida por Roberto Gabaldón. Don Quijote cabalga de nuevo. Listo. Bueno, para cerrar solo les puedo decir eso, o sea, cómo será la magnitud del arranque, que estos son películas populares para la gente más sencilla y tratan de Don Quijote en América Latina. Bueno, muchas gracias. Uno dijo que Cervantes, no desarrolló películas en Honduras. Entonces,
cuando lees a Quijote, pues es una figura más por Don Quijote de Pepe, por parte de Sancho. Entonces, esto que has comentado, que la gente se ríe de locuras, se ríe de qué se ríe exactamente, de la locura, ¿no? De la presentación de las situaciones, o de la cultura del sujeto, o ¿me entiendes un poco lo que me estoy diciendo? Sí, y revisando algunos textos sobre la época, encontré un dato que es fundamental para entender el Quijote, y es que en el siglo que se escribe el Quijote, que es en el 1600, los locos no eran considerados gente peligrosa, sino gente divertida. O sea, digamos, la relación que tenían las personas con los locos no era la relación que tenemos ahora, que los consideramos peligrosos y gente rara, sino que un poco los locos en los pueblos eran como los bufones de los pueblos. Y yo creo que eso tenía que ver mucho también con el hecho de que los locos finalmente son muchas veces más lúcidos que la gente normal. Digamos que al que aparentemente está loco se le permite decir cosas que a la gente normal no se le permiten. Entonces, yo creo que digamos que cuando Cervantes escribe el Quijote, realmente Cervantes nos deja un personaje lleno de lucidez, a pesar como de todos sus desvaríos, porque inclusive Cervantes no decía que Quijote estaba loco, decía que tenía desvaríos, que es completamente diferente. Entonces yo creo que hay como en ese tono cómico lo que yo necesitaba Cervantes era un personaje para decir cosas que no se podían decir. O sea, vuelvo al tema de que era la época de la Inquisición y la época en que la corona española estaba obsesionada en tener el control del mundo. Entonces, yo creo que la gente cuando se ríe en el Quijote se ríe de que los planteamientos de las situaciones son cómicas, pero también se ríe porque de alguna manera entiende que a partir de la sonrisa como que se permite decir muchas cosas que de otra forma no podía decir. O sea, eso es un juego entre la burla y la ironía y la lucidez, que yo creo que es lo que hace que el libro lleve 500 años y esté ahí. Porque supera cualquier época. O sea, yo creo que solo un loco como Pinochet podía censurar al Quijote. O sea, sí, es que hasta ese yo creo lo desquiciado que fue esa época en América Latina, pues que es un tío que subía gente a los aviones y la botaba desde el aire. O sea, entre eso y censurar el Quijote, sí. Entonces, siguiendo con ese tema, digamos, yo creo que la Cervantes claramente tenía decidido que el Quijote le permitía decir cosas que de otra forma no podía decir. También uno se da cuenta que cuando Cervantes escribe el Quijote es un hombre desencantado. Y yo creo que Cervantes ya estaba tan desencantado que necesitaba desahogarse. Y encontró en ese personaje, entre medio humorístico, medio lúcido, la capacidad de decir muchas cosas que después pues, él nunca pudo decir, porque finalmente Cervantes fue un cortesano en las cortes. Yo creo que todo el mundo se tragaba lo que realmente pensaba, ¿no? Bueno, pero no, tú estás tocando una cosa que ya no entra del ámbito de esta conferencia. Yo quería hacer una charla más bien más bien en tono popular, pero ya entrando en la literatura, digamos, lo que hace que Cervantes sea muy importante, digamos, Cervantes tiene esta gran importancia en la que yo hablo hoy, que es la importancia del hecho de que es un ícono popular. Y que es un ícono popular que representa cosas muy importantes, ¿no? La constancia, la capacidad de levantarse a pesar de las adversidades, el hecho de creer permanentemente en cosas, digamos, se lo construyen un gran ícono. Pero ya pasando al lado literario, que yo no lo toqué hoy porque sobre eso hay miles de estudios y me aburre un poco hablar de lo mismo, digamos, el gran mérito de Cervantes es que consigue romper las fronteras entre la ficción y la realidad.
O sea, consigue en que haya un momento, por ejemplo, en la segunda parte del Quijote, los personajes del Quijote han leído la primera parte del Quijote. Entonces, digamos, con todo este tipo de juegos literarios, lo que consigue Cervantes es hacer exactamente eso que te pasa a ti. Es nos da certeza de que esos personajes existen, que están vivos, que no son la ficción de un loco allá escribiendo en un portal, sino que están vivos. Y yo creo que si a algo tenemos derecho los seres humanos es a creer en eso. Pues sí, pero es que no sé si si quieren ver al Chavo se lo pongo. Son personajes de Roberto Gómez que son fascinantes también, ahí lo traje, a ver, mira. Hace tiempo les conté algunas cosas acerca de este libro, Don Quijote de la Mancha. ¿Alguno de ustedes recuerda quién lo escribió? Les voy a ayudar un poco. Lo escribió Don Miguel Hidalgo. No, chavo. El cura Hidalgo fue un héroe de la independencia mexicana. Pero yo no digo el cura Hidalgo, yo digo el ingeniero Hidalgo. ¿Ingeniero? ¿Tampoco? Sí, cómo no, si hasta lo dice aquí mismo en el libro, mire. El ingeniero Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Pero eso no viene siendo más que el título del libro. Yo lo que quiero que me digan, que alguien recuerde, pero bien, ¿de quién es el Quijote? Del papá de Ñoño. Sí, pero mi papá únicamente le prestó el libro al profesor Girafales. Pero yo no pregunto de quién es este ejemplar, no. Yo lo que pregunto, ¿quién fue el autor del Quijote? Pues el papá de Ñoño. Y dale contigo, hombre. Sí, no nada más de a Quijote tiene. Mira, siempre. Este libro lo escribió Don Miguel de Cervantes Saavedra. Es por eso que al español o castellano se le llama la lengua de Cervantes. ¿Por qué? Porque este libro sirvió de asiento a la lengua. ¡Qué cochino! ¿Por qué? Puso la lengua en el asiento. Guaca. Cuando digo que este libro fue el asiento de la lengua, estoy hablando en metáfora, Chilindrina. ¿Y por qué mejor no hablan español? ¿No sabes lo que es una metáfora? ¿La esposa del semáforo? ¡Silencio! Chilindrina, luego te castiga uno y acabas bañada en llanto. ¿Termina bañada en qué? ¡En llanto! ¿No sabes lo que es llanto? Pues el esposo de la llanta. Ya basta. Dije basta, ¿no sabes lo que es basta? La esposa del basto. ¡Silencio! Volvamos al tema. ¿Saben ustedes lo que yo le recomendaría al que quisiera conocer la lengua de Cervantes? Apretarle el pescuezo para que la saque. Silencio. Silencio. ¡Silencio! Dijo el maestro Girafúchila. ¿Qué dijiste? Se me chispoteó. Prosigamos. Es fascinante, ¿no? Como la cultura popular se ha apropiado de todo. Pues es que nadie tiene que leer Quijote. O sea, por ejemplo, estos capítulos del Chavo tienen una cosa que a mí me impresiona y es que la gente se los repite. O sea, lleva 40, 50 años repitiéndolo. O sea, lo repiten y la gente siente y se ríe y se ríe y se ríe. Además, el Chavo, esto está en todas las lenguas. O sea, esto está... Uno va a Tailandia o a cualquier sitio del mundo, en alguna parte están programando el Chavo permanentemente. Bueno, buenas noches.